Es inquebrantable no porque no sienta, sino porque siente, y aún así elige. Elige no devolver ofensa con ofensa. Elige no contaminarse con la prisa de los demás. Elige no perderse en el ruido externo. Es firme como una roca. No porque nació así, sino porque se construyó así. Napoleon Hill decía que el mayor poder que tenemos es el de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando dominas tu mente, cambias tu destino. Y cuando transformas tu estado interno, el mundo exterior comienza a responder de manera diferente. Esa es la diferencia entre ser efecto y ser causa. Quien vive como efecto está siempre reaccionando al humor de los demás, a las opiniones, al tráfico, a las noticias, a los miedos. Vive apagando fuegos, intentando sobrevivir al día. Pero quien vive como causa crea su experiencia. Define la energía que llevará, el tono que usará, el enfoque que mantendrá. No espera que el mundo mejore. Él mejora. Y el mundo, inevitablemente, responde. Y por eso, a partir de hoy, actúas como si nada pudiera afectarte. Porque ahora, eres la causa, no el efecto. Ya no necesitas demostrar nada. Basta con vivir de acuerdo con la nueva verdad que construiste. Que tu mente es tu mayor territorio, y tú eres el único comandante de ese espacio. No importa lo que ocurra allá afuera. El centro permanece firme. La voz interna es clara. La energía es estable. Y por eso todo empieza a alinearse. El mundo cambia cuando tú cambias tu estado interno. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El verdadero poder no está en controlar el mundo. Está en controlar cómo te posicionas frente a él. Cada capítulo de este camino fue un recordatorio de que la fuerza no es ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. Que la calma no es debilidad, es estrategia. Y que mantenerse firme cuando todo parece inestable es un arte. Y también una elección. A partir de ahora, tienes una decisión frente a ti. Seguir siendo rehén de las circunstancias o asumir el control de tu estado interno. Seguir viviendo de forma reactiva o empezar a vivir como autor de tu propia historia. Ya sea en el trabajo, en casa, en redes sociales o en tus momentos más íntimos, tu energía precede a tus palabras. Tu vibración crea el campo donde todo ocurre. Y cuando cambias por dentro, el exterior comienza a reorganizarse para reflejar ese nuevo patrón. Por eso, escribe en los comentarios: yo elijo ser inquebrantable. Declara ese nuevo compromiso contigo mismo. Y no te guardes esto solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Dale me gusta, si te hizo sentido. Y suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Recuerda, el mundo cambia cuando tú cambias tu estado interno. Y ese movimiento comienza ahora. Hasta el próximo video. Para caminos que te parecían imposibles. Eso no viene de ti, eso viene de Dios. Él está alineando tu interior para que puedas sostener la bendición que se acerca. ¿Has sentido que ya no quieres lo mismo? Que ya no buscas lo mismo. Que ya no encajas en patrones antiguos. No es que hayas cambiado de forma repentina, es que tu espíritu despertó. Esa incomodidad que aparece cada vez que intentas volver atrás es la señal de que Dios cerró definitivamente ese capítulo interno. Tu alma lo sabe, tu cuerpo lo intuye, tu mente comienza a aceptarlo. No puedes regresar a lo que ya no te pertenece. Y también has notado algo más profundo: tu paz ha cambiado de calidad. No es esa paz frágil que se rompe con cualquier problema. Es una paz más firme, más estable, más madura. Una paz que viene de saber que Dios está en control, aunque tú todavía no entiendas el proceso. Esa paz es la prueba de que tu interior ya entró en la nueva temporada, aunque tu vida externa esté dando sus primeros pasos hacia ella. Hay un detalle clave que quizás ignoraste. Algunas cosas que antes te dolían ahora ya no te tocan igual. Personas que antes te herían ya no tienen ese poder. Situaciones que te desbordaban ahora te parecen pequeñas. Conversaciones que te afectaban ahora te dejan indiferente. Eso no es frialdad, es crecimiento. Es Dios elevando tu espíritu para que nada que venga de abajo pueda frenarte cuando llegue lo que viene desde arriba. Si sientes este cambio interno, esta evolución silenciosa, esta fortaleza que apareció sin aviso, créelo, Dios ya terminó de reconstruirte por dentro. Y por eso ahora te estás comportando como alguien nuevo, aunque tu entorno aún no lo haya notado. Es el inicio silencioso de tu ascenso, y este cambio interno es la señal más grande de todas. En estos días has sentido una fuerza interna que no logras explicar.
No es euforia, no es motivación humana, es algo más hondo, es una especie de impulso suave que te dice, muévete, una intuición que te empuja hacia decisiones que antes no te atrevías a tomar. Esa fuerza no nació de ti, es Dios activando tu propósito, es el cielo diciéndole a tu espíritu que ya puede avanzar. Has sentido que algo te llama, no sabes exactamente hacia dónde, pero lo sientes, un tirón en el pecho, un deseo de cambiar algo, un pensamiento que aparece una y otra vez. Esa sensación no es inquietud, es dirección. Dios no te está confundiendo, te está guiando. Él siempre empuja primero el corazón del elegido antes de empujar sus pasos, y tu corazón ya se está moviendo. También has notado que ciertas ideas vuelven a tu mente con una claridad impresionante. Metas que habías abandonado, sueños que no te atreviste a perseguir, deseos que enterraste por miedo. De pronto todo eso volvió, y volvió con fuerza, no para atormentarte, sino para recordarte quién eres. Dios está reactivando lo que dormiste, está despertando lo que apagaste, está encendiendo lo que lo acompaña. Los estoicos enseñaban que lo que se recuerda no es lo que se posee, sino lo que transforma el alma. Así también, en la intimidad, lo que perdura no es el cuerpo, sino la huella que dejan las palabras pronunciadas con presencia. Hay algo que la mayoría teme expresar, y sin embargo es una llave poderosa: la gratitud. En un mundo donde decir gracias parece signo de debilidad, pronunciarlo en el momento más vulnerable es un acto de grandeza. Agradecer un encuentro, una caricia, una entrega, no es rendirse, es reconocer. Decir gracias por lo que compartimos no lo hace sentir como un objeto, sino como una persona entera, valorada, vista. Esa sensación de ser reconocido lo eleva, lo calma, lo vincula. Y cuando un hombre se siente visto en su totalidad, cuerpo y espíritu, nace en él una devoción silenciosa, una fidelidad emocional que ninguna técnica puede lograr. La próxima vez después de un encuentro, no te levantes de inmediato, quédate, mira, respira, deja que tus palabras sean un puente y no un cierre. Un simple "me encantó este momento contigo" puede cambiar el modo en que él te percibe, porque le muestra que no solo lo deseas, también lo eliges. La mujer sabia no busca controlar, sino inspirar. No busca probar su experiencia, sino su presencia. Usa su voz como herramienta de conexión, su energía como lenguaje, su palabra como espejo, donde el otro se reconoce como suficiente, deseado, admirado y guiado. Los cuerpos se olvidan, las posturas se confunden, pero las palabras quedan tatuadas en la memoria como ecos de una verdad que regresa una y otra vez. Cada vez que él recuerde una frase tuya, su mente volverá a ese instante y su cuerpo responderá. No por adicción física, sino por resonancia emocional. Lo que se graba en la mente no es la forma, sino el significado. Por eso las palabras dichas con conciencia se convierten en raíces invisibles que lo atan sin cadenas. Las mujeres que comprenden este poder no desperdician su voz. Saben que cada palabra pronunciada en la intimidad es una semilla que puede florecer en la mente de quien las escucha. No se trata solo de encender el deseo, sino de permanecer en la memoria emocional, en ese rincón donde la razón no alcanza. Decir "me encanta que seas tú" no es solo un halago, es un acto de alquimia. Estás asociando placer con identidad, estás grabando en su psique la idea de que contigo su ser alcanza plenitud. Y eso, en la mente de un hombre, es indestructible. Muchos cargan con un miedo oculto: no ser suficientes. Cada vez que una voz femenina les susurra "lo haces bien, me haces sentir viva, te admiro", ese miedo se disuelve. Lo que queda es orgullo, alivio, deseo de volver a experimentar esa validación. La psicología masculina, como enseñaría Séneca, Sentencias claras, las consecuencias pueden ser mucho más severas de lo que jamás imaginaste. Cuando la gloria de Dios apareció sobre el tabernáculo por segunda vez, Moisés y Aarón sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. La experiencia del día anterior les había enseñado que cuando Dios se manifiesta en juicio, las consecuencias son inmediatas y devastadoras. Dios habló a Moisés y a Aarón con palabras que resonaron como una sentencia de muerte. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Números 16, verso 45. Era la segunda vez en 2 días que Dios pronunciaba estas palabras. Pero esta vez, la amenaza no era solo contra los líderes de la rebelión,
Era contra toda la congregación que había participado en la murmuración. La reacción de Moisés y Aarón fue inmediata. Se postraron sobre sus rostros, pero no perdieron tiempo en lamentaciones. Moisés sabía que cada segundo contaba. Le dijo urgentemente a Aarón: «Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de Jehová, y la mortandad ha comenzado». Era una situación desesperada. Mientras hablaban, la plaga ya había comenzado. La muerte estaba extendiendo por el campamento como un fuego que consume todo a su paso. Cada momento de retraso significaba más vidas perdidas. Aarón obedeció inmediatamente. Tomó el incensario, puso fuego del altar e incienso sobre él, y corrió hacia la congregación. No caminó, corrió. Sabía que las vidas de miles de personas dependían de su velocidad. Cuando llegó a donde estaba el pueblo, el espectáculo era horroroso. La mortandad había comenzado. Los cuerpos comenzaban a caer uno tras otro. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. La plaga no discriminaba. Era la ira de Dios manifestándose contra la rebelión persistente. Pero Aarón no se detuvo a contemplar la tragedia. Hizo exactamente lo que Moisés le había ordenado. Se puso entre los muertos y los vivos. Verso 48. Era una posición literal y simbólica. Estaba físicamente entre aquellos que habían muerto y aquellos que aún vivían, intercediendo por los supervivientes. El incienso que Aarón ofrecía representaba las oraciones que subían a Dios. Era una petición urgente de misericordia, una súplica desesperada para que la plaga se detuviera. Y milagrosamente funcionó. El verso 48 dice que se detuvo la mortandad, pero el daño ya estaba hecho. Cuando contaron los muertos, descubrieron que 14.700 personas habían perecido en la plaga. Esto no incluía a aquellos que habían muerto el día anterior por la causa de Coré. En total, más de 15.000 personas habían muerto en 2 días por rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. Este patrón de protección divina, a menudo mediada por ángeles, que no evita las dificultades, pero sostiene al fiel a través de ellas, es recurrente en las Escrituras. El relato también nos recuerda que la intervención angelical frecuentemente ocurre en respuesta a la fidelidad y a la fe, como vemos en la declaración de Daniel sobre su inocencia delante de Dios. Mientras muchos pasajes bíblicos destacan el papel de los ángeles como protectores y guardianes de los fieles, es crucial entender que los ángeles no son siervos personales de los seres humanos, sino siervos de Dios. Su protección e intervención siempre ocurren en el contexto de la voluntad divina y del plan mayor de Dios. Esta distinción se ilustra claramente en el libro de Hechos, capítulo 12, donde encontramos 2 ejemplos contrastantes de intervención angelical. Al comienzo del capítulo, el apóstol Santiago es ejecutado por orden del rey Herodes. No hay mención de protección angelical en este caso. Poco después, Pedro es arrestado con la intención de ser ejecutado también. En este caso, sin embargo, un ángel interviene milagrosamente. Hechos 12, 7-10 describe: «Y he aquí, un ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y saliendo, le seguía, no sabiendo que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión». Este contraste nos recuerda que la protección angelical no es automática o garantizada para todos los creyentes en todas las situaciones. En cambio, ocurre de acuerdo con el propósito soberano de Dios. En el caso de Pedro, su liberación milagrosa sirvió a un propósito específico en el plan de Dios para la iglesia primitiva. La descripción detallada de la intervención del ángel, desde la luz que iluminó la celda hasta las cadenas cayendo de las manos de Pedro, nos da una visión vívida del poder y la precisión con que los ángeles pueden operar en el mundo físico cuando son enviados por Dios. Un aspecto de los ángeles que a menudo se pasa por alto, pero que la Biblia enfatiza repetidamente, es su papel como adoradores de Dios. Aunque los ángeles son seres de gran poder y majestad, no son el objeto de adoración, sino adoradores fervorosos del Dios Todopoderoso. Esta realidad es vívidamente retratada en el libro del Apocalipsis, donde Juan tiene visiones repetidas de ángeles adorando delante del trono de Dios. En el capítulo 5, versículos 11-12, Juan describe una escena impresionante. Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los... Lo que venga contra mí, estaré protegido por Jesús, porque, si Dios está conmigo,
¿quién puede estar contra mí? Creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Creo que Él es el pan de vida, aquel que puede sostenernos. Creo que Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él encontrarás paz más allá de todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue sanador y hacedor de milagros cuando caminó aquí en esta tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible, incluso hoy. Creo que murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó de vuelta a la vida después de 3 días, ascendió a lo alto, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el todopoderoso. Y aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo y el mundo, ellos están agresivamente difundiendo un mensaje de engaño. El diablo y este mundo están agresivamente intentando alejar a las personas del Evangelio Salvador de Jesucristo. Entonces, es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atrapado. Hay un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino como cristianos, debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41:13 dice: Porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Yo soy el Señor que te dice: no temas, yo te ayudaré. Esta es una promesa para esas temporadas de la vida en las que sientes que no puedes tener un respiro. Es una promesa de que el Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda. Él será tu apoyo, tu pilar de fuerza. Isaías 40:29 dice: Él da fuerza al cansado y aumenta el poder de los débiles. Esta es una promesa para aferrarnos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza a los cansados. Él te ayudará a mantenerte de pie cuando los tiempos se pongan difíciles. Él te ayudará a seguir adelante. Mateo 6:25 nos dice: Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se pondrán. No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Jesús continúa diciendo en el verdad fuera de ese contexto, está fuera del plan de Dios. La cuestión aquí no es ser legalista o crear reglas imposibles. Es entender que la pureza y los límites son expresiones de amor a Dios, amor propio y amor verdadero al otro. Cuando alguien realmente te ama, querrá lo mejor para ti, respetará tus valores, te ayudará a mantener tus principios, no te presionará para comprometerlos. 9. Autenticidad e identidad en Cristo. El Salmo 139:14 nos dice algo poderoso. Te alabaré porque de manera extraordinaria y maravillosa fui creado. Tus obras son asombrosas, y eso lo sé muy bien. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, una de las señales más claras es cuando empezamos a perder nuestra esencia, cuando necesitamos cambiar quiénes somos para agradar al otro. Una relación bendecida por Dios te ayudará a ser más tú mismo, no menos. En 2 Corintios 3:17 leemos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para ser quien Dios te creó para ser, sin máscaras, sin fingimiento. Me he encontrado con tantos casos de personas que empezaron a cambiar su forma de vestir, de hablar, incluso sus convicciones más profundas para agradar a alguien. Una hermana compartió conmigo cómo su noviazgo la hacía sentir sofocada. Ella siempre fue alegre, espontánea, llena de vida, características que Dios puso en ella, pero su novio constantemente criticaba esa manera de ser, diciendo que ella necesitaba ser más seria, más contenida. Poco a poco, ella fue perdiendo su alegría, su espontaneidad, su esencia. En Gálatas 5:1 se nos recuerda: esforzaos por mantener la libertad que Cristo nos dio, no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Cuando una relación te hace sentir que necesitas constantemente monitorear tu comportamiento, tus palabras, tu manera de ser, eso es una señal de que algo no está bien. Dios te creó único. Tus características, tu personalidad, tus dones, todo eso fue diseñado por Él con un propósito. En Efesios 2:10 está escrito que somos obra maestra de Dios,
creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las llevemos a cabo. Si estás en una relación donde sientes que necesitas disminuir tus dones, esconder tus talentos o cambiar tu esencia, eso es Dios, mostrándote que ese no es el camino. Una relación en la voluntad de Dios te incentivará a crecer, a desarrollar tus dones, a ser más parecido a Cristo, pero nunca te forzará a ser alguien que no eres. Muros, y no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de sus familias. La gente tenía problemas financieros porque había una hambruna, lo que hacía que la comida fuera más cara. Era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades para proporcionar alimentos. La gente tenía problemas financieros porque el gobierno seguía gravándolos con impuestos, aunque no estuvieran trabajando tanto, y el costo de vida aumentaba. Esos impuestos no eran culpa de aquellos que los perjudicaban. Ni yo ni el pueblo actuábamos como si esos impuestos fueran injustos. Sin embargo, aún eran una carga. La gente estaba teniendo dificultades para sobrevivir, ya que los préstamos que habían hecho para sobrevivir tenían intereses, y algunos de ellos no podían pagar. Como resultado, algunas personas se vieron obligadas a entregar sus hijos a los acreedores para trabajar como siervos y pagar la deuda. Los ricos estaban aprovechando la crisis como una oportunidad para ganar dinero de los menos afortunados, cobrando tasas de interés de 12% al año. Si yo y mi pueblo no encontrábamos una manera de hacer lo que Dios quería que hiciéramos con respecto a nuestro dinero y problemas financieros, la obra de Dios se habría detenido sin que un solo enemigo disparara una flecha. Entonces convoqué una gran asamblea para tratar con ellos y dije: hasta donde pudimos, compramos de vuelta a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. Ahora ustedes están vendiendo a su propio pueblo, solo para que sean vendidos de nuevo a nosotros. Ellos se quedaron en silencio porque no pudieron encontrar nada que decir. Mis compañeros y yo comenzamos a prestar dinero y granos al pueblo, y dije a los nobles que dejaran de cobrar intereses. Instruí que devolvieran sus campos, viñas, olivares y casas, y los intereses que estaban cobrando. Todos concordaron y dijeron: vamos a devolver y no exigiremos más nada de ellos, haremos como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes, e hice que los nobles y oficiales juraran hacer lo que habían prometido. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: de esta manera, que Dios sacuda de su casa y posesiones a cualquiera que no cumpla esta promesa. Que tal persona sea sacudida y vaciada. A esto toda la asamblea dijo: amén, y alabó al Señor. Y el pueblo hizo como había prometido. Mi nombramiento como gobernador de Judá ocurrió poco después, aunque ni yo ni mis hermanos tocamos las raciones del gobernador. Los gobernadores anteriores habían gravado al pueblo fuertemente, extrayendo 40 siclos de plata de ellos, además de las cuotas habituales de comida y bebida. Sus asistentes también se impusieron sobre el pueblo, pero por reverencia a Dios, no actué de esa manera. En vez de eso, me dediqué al trabajo en este muro. Todos mis hombres estaban reunidos allí para el trabajo. Trasciende las circunstancias. Estoy aprendiendo a gloriarme no en el sufrimiento mismo, sino en la obra que realizas a través de él. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron fortalecidas a través de las pruebas. Job, quien en medio de su enfermedad y pérdidas pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive. José, quien desde el pozo y la prisión llegó al palacio. David, quien en sus momentos de mayor angustia compuso los salmos más profundos. Pablo, quien en su debilidad experimentó la perfección del poder de Cristo. Estos ejemplos me muestran que las pruebas no son el final, sino el camino hacia un propósito mayor. Deseo aprender las lecciones de este desierto por el que atravieso, como el pueblo de Israel, que en el desierto aprendió a depender completamente de Dios, a valorar su provisión diaria, a seguir su dirección y a anhelar la tierra prometida. Yo también quiero extraer enseñanzas de esta travesía, que no desperdicie el dolor, pasando por él sin aprender, sin crecer, sin transformarme. Ayúdame a discernir las lecciones que has dispuesto para mí en cada etapa de este proceso. Me comprometo a ser testimonio de tu poder, como dice 2 Corintios 1, del 3 al 4. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación que recibo no es solo para mí, sino para ser compartida con otros que atraviesan pruebas similares. Declaro que estoy siendo transformado a través de esta prueba. Mi carácter está siendo refinado como el oro en el crisol. Mis prioridades están siendo reordenadas. Mi fe está siendo profundizada. Mi dependencia de Dios está siendo fortalecida. Aunque no hubiera elegido este camino, reconozco que estás usando esta situación para conformarme cada vez más a la imagen de tu Hijo, quien aprendió obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado a través del sufrimiento. Te agradezco por la transformación integral que estás obrando en mí, no solo por la sanidad física que espero, sino por la renovación de mi mente, la purificación de mis motivos, el fortalecimiento de mi voluntad, la profundización de mis relaciones. Esta prueba me está enseñando a valorar lo que realmente importa, a vivir más plenamente el presente, a depender más completamente de ti. La sanidad que buscaba era solo física, pero la restauración que estás realizando abarca cada dimensión de mi ser. Declaro con confianza que saldré fortalecido de esta prueba. Como el águila que atraviesa la tormenta para elevarse más alto, emergeré de esta experiencia con una nueva perspectiva, una fe más robusta, un testimonio más poderoso. Lo que el enemigo pensó para mal, tú lo estás transformando para bien. Las mismas circunstancias que amenazaban con destruirme se están convirtiendo en tus manos en plataformas para manifestar tu gloria.